Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia de no tener demasiadas suculentas. ¿Por qué no tener demasiadas suculentas, Chuyito Jardinero? Mira, últimamente se está dando mucho sobre hablar sobre jardinería, suculentas, y pareciera que es muy importante tener un montón de suculentas en el jardín. Pero lo que muchos no te dicen es el gran trabajo que conlleva cuidar tantas plantas. Y entonces podemos llamar a lo que yo denomino acumulación plantil. Que se trata de comprar plantas solo por comprar plantas. Es que esto nos produce felicidad y entonces podemos desarrollar acumulación plantil. Empezamos a acumular plantas y estamos comprando por el gusto de comprar, pero no por necesidad de comprar. Y creo que esos temas sí que son importantes hablarlos. Simple y sencillamente porque no está padre tener más de 200, 300 suculentas solo por tenerlas. Es diferente cuando estás trabajando de esto. Si tienes un vivero, que por ejemplo tengas un vivero y te dediques a vender plantas, lo que me parece perfecto. Pero si tú no te dedicas a vender plantas y estás empezando a acumular suculentas, estás cayendo en lo que yo denomino acumulación plantil, que es un tipo de acumulador. Ten mucho cuidado porque realmente las personas que compramos plantas solemos ser personas muy sensibles, muy sensitivas y a veces intentamos llenar vacíos comprando suculentas. Eso es algo que yo he visto en muchas personas a través de las redes sociales y que es importante identificar porque a final de cuentas se trata de un síntoma de acumulación. Incluso a veces es probable que tengas que ir a terapia a tratar estos temas porque estás tratando de llenar un vacío. ¿Qué tipos de vacíos estamos llenando cuando tenemos un problema de acumulación plantil? Pues estamos llenando un vacío de amor. Por ejemplo, si hemos sido una persona rechazada o que no ha tenido suerte en el amor y que estamos llenando ese vacío amoroso con plantas. Vamos a comprar suculentas, esto nos hace feliz y entonces tenemos un vacío que tratamos de llenar con la compra de plantas. Otros vacíos que podemos estar llenando y que es muy común es la falta de nuestros hijos. Si es que ya somos personas mayores, empezamos a comprar plantas porque nos sentimos solos. Esto también pudiera ser un síntoma de acumulación plantil. Ahora, no significa que tener un vacío amoroso o que tus hijos no estén contigo seas un acumulador plantil. Lo que distingue a un acumulador plantil de alguien que no lo es el hecho de necesitar acumular para sentirnos mejor. Si tú eres una persona que tiene suculentas y que tiene suculentas, pero que realmente no estás comprando para llenar vacíos, para llenar huecos, sino porque te gusta tenerlas, es algo muy diferente. Habría que diferenciarlo. Porque la acumulación plantil es comprar de manera solo por gusto de comprar. A veces ya no cuidamos las plantas, ya no cuidamos el jardín. Eso no nos da gusto. Lo que nos da gusto es adquirir cada vez más plantas y esto es lo que sin duda estaría llevando la acumulación plantil a interferir en nuestras vidas. Pero ¿por qué la acumulación plantil de suculentas puede ser tan dañina? Primero que nada debes entender que puede ser dañina porque estás consumiendo muchísimo tiempo en tus plantas, tiempo que podrías estar empleando para limpiar tu casa, para arreglarte, bañarte, asearte a ti mismo, para convivir con tu familia o amigos, para salir, para estudiar o para hacer cosas mucho más importantes que cuidar plantas. Muchas de las personas que caen en acumulación plantil no se dan cuenta de la gran cantidad de tiempo que pasan en este hobby y ahí es cuando empezamos a rayar en acumulación, cuando deja de ser sano. Uno de los primeros síntomas de la acumulación plantil es que tú riegas y te cansas. Si tú estás regando demasiado y te estás cansando, entonces puede ser que debas plantearte si tienes esta condición, de la cual nadie habla. Y es que parece que tener muchas plantas te va a dar felicidad, pero la felicidad viene de la relación que tú tienes con tus plantas, de cuidarlas, de que ellas te dan cierta belleza o cierta sensación de felicidad, pero no de poseerlas, porque como yo diría, las plantas son mascotas, pero son como unas mascotas con mucha libertad en ese sentido. Y cuando tú intentas acaparar, cuando empiezan los sentimientos de la acaparación, cuando empiezan los sentimientos de la acumulación,
Cuando tú tienes un jardín y ya ni siquiera te puedes mover de ahí, entonces probablemente estés cayendo en acumulación plantil. Otro de los síntomas de la acumulación plantil es cuando tus suculentas empiezan a invadir tus espacios interiores de tu casa o que empiezan a invadir la parte externa de tu casa, y este es un problema que de verdad deberías comenzar a tratar. Porque sí que afecta. No está bien, ni no está padre, y no es bonito dedicar 8 o 10 horas o la mitad del fin de semana para regar plantas. Esto no es sano para ti y es importante que te des cuenta, porque muchas de las personas que ven videos de plantas pudieran tener este problema. Y a final de cuentas la acumulación plantil te está impidiendo ser feliz en otras facetas de tu vida. Ahora es verdad que hay personas que deciden que este hobby las llena, pero ¿hasta qué punto? Porque los hobbies tampoco deben convertirse en el centro de tu vida y hay que mantener un equilibrio. Para tener suculentas siempre es mejor estar equilibrado. Yo siempre digo que con 50 suculentas te basta. ¿Por qué? Porque estas te van a dar hijitos, puedes reproducir, y que siempre debes considerar la venta de los excedentes, regalar excedentes a familiares o intercambiarlos incluso. Pero tener una acumulación de plantas va a hacer que tu casa se vuelva un desorden y también va a hacer que tu vida dependa de cuidar y acumular plantas. Y eso no está tan padre. Y te lo dice una persona con mucha experiencia y con una gran cantidad de plantas. Sin embargo, esto es parte de mi día a día, de un negocio o de un trabajo, lo que lo hace bastante diferente. Si tú realmente quieres tener muchas plantas, sientes que tienes una acumulación plantil y que de algún modo lo necesitas, yo te aconsejo que vuelvas de esta situación un negocio. Y así vas a poder tener muchísimas plantas, pero que van a tener rotación. Porque no está padre acumular. Y bien, sí, es verdad, no es basura la que estamos acumulando, no estamos acumulando cosas como cajas de cartón. Pero, de todas maneras puede llegar a afectarte demasiado. La acumulación plantil es una situación que puede llegar a empezar a afectar tus relaciones familiares, las relaciones con tu pareja. Y no vas a decir que, porque si ya eres un acumulador, metes plantas y las empiezas a acomodar y la gente ya ni siquiera puede pasar por el pasillo de su casa o ni siquiera pueden sentarse a comer porque hay demasiadas plantas. A esto me refiero con acumulación plantil. Muchos youtubers caeríamos en esa designación de acumulación plantil. Para trabajar con la acumulación plantil de suculentas, yo te recomiendo que no tengas muchas plantas, que con un número de 50 es bastante bien, pero este número lo deberás tú. Eso sí, es importante que tengas un número tope. Y entonces, si quieres tener 50, 60 plantas, tú lo decidirás, pero no te debes pasar de ese número tope, porque cuando ya empiezas a 3000, hace poco observé un video de suculentas en donde se hablaba, tengo más de 3000 suculentas, y se dice como, wow, tengo 3000 suculentas, qué padre, sí. Pero si esto no es un negocio, si esto no es parte de algo que te da dinero, estamos cayendo en una acumulación. Porque, a ver, dime, ¿tú vas a tener tiempo para cuidar 3000 plantas? ¿De verdad? Esto significaría que estarías trabajando 8 horas al día y que después tendrías que venir a trabajar a tu vivero por lo que resta del día. Y esto realmente no es padre para nadie. Lo que quiero dar con este ejemplo es que a veces en YouTube se nos da la impresión de que tener plantas es el fin de todo jardinero de suculentas, y esto no es verdad. Tú no necesitas tantas suculentas, tú no necesitas tantas plantas. Tú no necesitas estar gastando 1000 o 1500 pesos cada mes para comprar cada vez más y más y más plantas. El chiste de la jardinería es que tú seas feliz con las plantas que ya tienes y que no necesites más para llenar huecos. Eso es lo que yo estoy diciendo, y aquí hay que ser muy equilibrado. Pero sin duda, mi receta para saber si eres o no un acumulador plantil es que designes un número de plantas y un espacio determinado para plantas. Si te estás saliendo de ese lugar, que por ejemplo tú designes, voy a designar 4 metros cuadrados, o voy a designar solo la parte del jardín de enfrente, o el jardín atrás, fíjate que tengo atrás, en donde yo lavo la ropa, un espacio, voy a poner 3 estantes y ahí voy a colocar todas mis plantas. Cuando esto se sale de control, entonces ahí sí podemos decir que hay una acumulación de suculentas grave, en el sentido de que no somos capaces de controlar la necesidad de traer cada vez más plantas. Si esto no es un negocio. Porque el carácter de hobby debe ser que sea controlable. He visto personas que al momento de mudarse se dan cuenta que tienen un excedente de plantas y tienen que rentar hasta un camión
un camión para poder llevar las plantas y no están generando ingresos con esas plantas. No es tu trabajo, lo que lo hace bastante diferente. Las personas que trabajamos con un gran número de plantas nos cansamos, nos duele la espalda, se nos mueren las plantas porque no las regamos a tiempo, estamos presionados con regar, no tenemos una vida libre para ir a viajar, a pasar vacaciones, estamos preocupados por si se van a morir las plantas y esto no es vida para nadie. Sin embargo, nosotros percibimos ingresos de este trabajo. Entonces la idea de que tú tengas que tener muchas suculentas no es buena para nadie y de verdad que te puede llegar a afectar. Te dejo el tema sobre la mesa. Dime por favor aquí en los comentarios si tú crees que tienes acumulación plantil de suculentas. ¿Cuántas suculentas tienes? Y si has podido salir de esta situación. Porque a final de cuentas es un problema. Digámoslo con todas sus letras. Eso es un problema. No dedicarte tiempo a ti mismo por dedicárselo a las plantas es un problema. Tener un vacío o un sentimiento de depresión y tratar de llenarlo con plantas es un problema. Cuando uno tiene un problema de depresión, cuando uno tiene un problema de desamor, cuando tiene uno un problema de soledad, no lo podemos llenar con plantas. Simple y sencillamente porque las plantas no van a satisfacer una necesidad emocional que no tiene límite. Porque las emociones y los pensamientos viven en nuestra cabeza y no tienen límite. Las plantas viven en la realidad, en el mundo físico, y entonces son físicas, llenan los espacios. Por más plantas, por más suculentas que tú compres, no vas a sentir que ya no tienes soledad. Por más plantas y suculentas que tú compres, tú no vas a sentir que eres amado. Esos sentimientos se deben resolver desde adentro, no intentarlo resolver con las plantas. Y sí que hay matices para hablar de situaciones que las plantas nos hacen sentir bonito, me gusta, sí, pero tener plantas es tener un control del número de ejemplares que tenemos sin pasarnos de más. Y eso es algo que yo quiero comentar el día de hoy. Déjame aquí en los comentarios qué te ha parecido este video y si crees que pudieras padecer acumulación plantil, cuéntame, quiero saber tus experiencias, porque a final de cuentas hablamos en el mundo de las plantas que es maravilloso, que te vas a llenar, pero a final de cuentas no tocamos este tema que es importante. Yo he visto casas que se desbordan con plantas y no se pueden ni pasar. Plantas que no tienen suficiente atención y personas que intentamos llenar vacíos y huecos con plantas. Acumulación plantil de suculentas y en el mundo de suculentas sí que se da. Te mando muchos besos y nos vemos en otro próximo video hablando de este tema tan interesante para controlar nuestra acumulación plantil. ¿Qué tendríamos que hacer y cuáles son los pasos a seguir? No te pierdas la segunda parte de este video.